Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. A continuación con ustedes el ingeniero Marcelo de Jesús Galas con su tema Historia de la Iglesia, siglo XIX. Bienvenidos amigos de Católica Radio a este su programa Historia de la Iglesia, un programa en el que hemos estado dando una vista panorámica de lo que ha sido el caminar de este pueblo de Dios que somos la Iglesia Católica, pues metidos ahí en los hechos de la historia de todo el mundo, de toda la humanidad. Y estamos ya llegando cerca ya de la conclusión de nuestro programa, porque hoy abordamos ya el siglo XIX, prácticamente pues ayer, ¿no? En términos históricos, el siglo XIX ya es muy cercano a nosotros, y veremos cómo muchas de las cosas que hoy vivimos, tanto buenas, desde luego, pero también muchos de los problemas que hoy estamos afrontando como iglesia, como ciudadanos, como hombres, pues viene ya en estos siglos, ¿no? Siglo XVIII, XIX, XX, pues es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Las consecuencias de lo que ha sucedido en estos últimos siglos. Vamos por ahí a hablar del siglo XIX. Como ustedes recuerdan, el siglo XVIII termina, desde el punto de vista, digamos, lo que nos interesa de la Iglesia, con el imperio napoleónico, es decir, bueno, con Napoleón dirigiendo los destinos de Francia y de gran parte de Europa. Termina el siglo XVIII y en el siglo XIX Napoleón sigue, como la figura importante en Francia, al grado de que se hace coronar emperador en 1804, ¿no? Después de pasar por varios tipos de gobierno, ¿no? Finalmente él toma el poder y se hace nombrar emperador en el 1804. Entonces sí empezamos el siglo con Napoleón ahí. Napoleón, dentro de todo no era un hombre de fe, desde luego, pero pues era un hombre muy astuto, muy inteligente, y se da cuenta que necesita poner orden. Después de todo el trauma que supuso la Revolución Francesa, cuando él ya toma el poder y empieza a pacificar todo Francia y empieza a extender sus dominios, ¿no? Porque empieza a invadir países vecinos, se da cuenta que necesita orden, y entonces se da cuenta que la Iglesia pues es la que pone el orden en el tema espiritual. Así que no porque fuera un hombre de fe ni mucho menos, pero sí llega a un pacto con la Iglesia. En el año de 1801 se firma un concordato en el cual por un lado, pues algunas de esas grandes represiones que había habido contra la Iglesia durante la Revolución Francesa se quitan, pero a cambio de algunas otras concesiones que tiene que hacer el Papa a Napoleón. ¿Cuáles eran esas concesiones? Fundamentalmente, y este fue el tema álgido, es que en este concordato, si bien se hablaba de que se abría la libertad de culto, ya no se iba a perseguir a la Iglesia, en fin, había muchos, beneficios. Por otro lado, el concordato establecía que Napoleón sería quien nombraría a los obispos y después el Papa los erigiría canónicamente, o sea, los reconocería como obispos, ¿no? Entonces, esto fue una cosa ahí que quedó y que traerá problemas más adelante. Napoleón pues domina la escena europea y por lo tanto pues es la figura que está presente en todas las cosas políticas, militares de Europa, hasta que finalmente es derrotado, primero en el año de 1814, en la batalla de Leipzig, donde lo hacen prisionero, lo mandan a la isla de Elba, regresa él, vuelve a juntar un ejército, pero finalmente es derrotado ya, finalmente en 1815, en la famosa batalla de Waterloo, que hemos oído, ¿no? El Waterloo de Napoleón, donde finalmente ya pierde, lo toman preso y lo mandan allá al destierro finalmente, ¿no? Entonces con esto termina la era napoleónica, que pues supuso un momento difícil para la Iglesia, como lo veremos un poco más adelante. Después, ¿qué sucede? Después de la caída de Napoleón, ¿no? Que cae delante de un ejército conformado por varias naciones, ¿no? Varias naciones que obviamente habían estado en guerra con él, finalmente se hacen un ejército en común y lo derrotan, bajo el mando del almirante Wellington, ¿no? Inglés él. Bueno, ¿qué pasa después? Pues viene una reacción. Si la Revolución Francesa se había
digamos, lanzado, o su bandera era la república, ¿no? La abolición de la monarquía. Recordemos que le cortaron la cabeza al rey, ¿no? A Luis XVI. Entonces, viene una reacción, y entonces los monarcas de los países vecinos que se habían sentido atacados, que se habían visto pues minada su autoridad por todas estas ideas revolucionarias, quieren restaurar, ¿no? Quieren volver al estatus que había antes de la Revolución Francesa. Y entonces se reúnen en Viena. En 1814 se reúnen 5 países monárquicos, o sea, con reyes, para, por así decirlo, poner orden después de Napoleón, ¿no? O sea, ya que Napoleón no está en la escena, o está ya caído, ¿no? Acuérdense que en 1814 tiene su primera derrota, y entonces se juntan en Viena. Por un lado, el rey, el emperador Francisco I de Austria, Alejandro I de Rusia, Federico Guillermo III de Prusia y Jorge III de Inglaterra. Y a esta convención, esta reunión se le llamó el Congreso de Viena. Y ahí en el Congreso de Viena, como quien dice, volvieron a dibujar el mapa de Europa, las áreas de influencia de cada quien, y sobre todo se echaron para atrás todas las leyes, digamos, que iban en contra de la monarquía, ¿no? Exactamente, sino era realmente restaurar el orden como había estado antes. Y en ese orden como había estado antes, pues también se incluía a la iglesia, ¿no? Se trató de volver a hacer esta unión, este binomio iglesia-estado, como lo había vivido en los últimos siglos, ¿no? Ustedes recuerdan, pues desde siglos anteriores que había habido esta unión, este apoyo mutuo. Pues se trata de volver a rehacer este apoyo entre Estado e Iglesia. Y bueno, pues sí, los reyes, estos reyes y nobles que van regresando a sus países de los lugares donde se habían exiliado por miedo a la Revolución Francesa y a los vientos republicanos, ¿verdad? Son gente que van a misa, son gente que participa en las procesiones, la iglesia se le vuelven a dar sus privilegios, etc. Entonces se trata de volver a la época anterior. Pero realmente esto no sucede de fondo, ¿no? La Revolución Francesa y las ideas de la Ilustración habían sido pues demasiado claras, demasiado rotundas, y ya este binomio Iglesia-Estado nunca realmente se volverá a tener, sino que, bueno, pues sí se intentará, pero en realidad desde entonces pues ambos, Iglesia y Estado, irán por caminos paralelos, pero ya no se volverán a juntar como estuvieron anteriormente, ¿no? Bien, de todos modos, a pesar de que hay este intento de restauración, así se le llama a esta época, después del Imperio Napoleónico, la restauración europea, sin embargo, esta restauración de las monarquías pues fue muy, vamos a decirlo así, endeble, porque, como lo veremos ahorita, en este siglo estuvo constantemente amenazada por revoluciones, por ideas nuevas, por un cambio fundamental de la sociedad. Entonces, bueno, pues sí, siguió habiendo reyes, ¿no? Y emperadores, pero ya sobre bases muy endebles y siempre muy atacados, o sea, muy contestadas la posición de las monarquías durante este siglo XIX. ¿Qué más sucede en este siglo XIX? Bueno, pues es el surgimiento de las naciones de América, otro evento pues mundial muy importante, ¿no? Las antiguas colonias de Portugal y de España, fundamentalmente España, en el siglo XIX logran su libertad, se mueven hacia estos movimientos independentistas, movidos, por las ideas de la Ilustración, las ideas liberales, que ahorita veremos, y también por todo ese desconcierto político, militar que había en Europa. Pues los países, las colonias, eran colonias, ¿no? Aquí en América éramos colonias, pues dicen, ya llegó el momento de independizarnos. Y entonces este es el siglo de la independencia de América, ¿no? En concreto, bueno, pues todo empieza con el tema de Napoleón. Napoleón invade España en el año de 1808 y obliga a abdicar al rey español Carlos IV y a su hijo Fernando VII, los obliga a abdicar al trono español y pone como rey de España a su hermano mayor, José Bonaparte. Y este José Bonaparte intenta reinar como rey de España, llamándose José I. Sin embargo, no todo el pueblo español que estaba invadido, ¿no? por las tropas francesas, reconoce a este nuevo rey impuesto francés, ¿no? A la fuerza, y pues nunca llega realmente a gobernar.
Esto es en 1808. Y finalmente, pues siempre habrá una guerra interna contra José Bonaparte, hasta que finalmente lo expulsan de España en 1813. En el Inter, en el 1812, lo que llamaríamos los diputados, los representantes del pueblo, de los gobiernos, se reúnen en Cádiz, en la ciudad de Cádiz, en el sur de España, y proclaman una monarquía constitucional. Obviamente no reconociendo a este José I, ¿no? Sin embargo, recordemos que ya para 1813-1814 ya Napoleón no está tan firme. Entonces, finalmente, en 1814, el rey Fernando VII, que había abdicado obligado por Napoleón, vuelve a tomar el poder y proclama una monarquía absoluta. O sea, desconoce lo que los diputados, las cortes, que así se llaman las cortes, habían dicho en la ciudad de Cádiz. Entonces fue una época muy tumultuosa en España, muy confusa, y esto propició en gran parte que acá en América pues los pueblos empezaran a independizarse. Empezó la independencia en México en 1810, se proclama el primer movimiento de independencia, y se van desgranando poco a poco las independencias de diferentes regiones de la antigua colonia española en América, ¿no? En 1811 Venezuela, Colombia en 1818, Perú en 1824, solamente por nombrar algunas, ¿no? Y estos gobiernos, los gobiernos que surgen al ya ir logrando su independencia o en estos movimientos independentistas en América, son gobiernos fuertemente influidos por estas ideas de la Ilustración y por estas ideas liberales y por estas ideas anticlericales. Entonces, la Iglesia en América durante este siglo, en esta primera mitad del siglo, por así decirlo, pues está también en un momento muy difícil, muy confuso. Algunos obispos reconocen inmediatamente la independencia de sus respectivos países, nuevos países que están naciendo. Otros obispos no, otros intentan permanecer fieles pues a la jerarquía española, ¿no? Porque finalmente, bueno, pues eran diócesis que dependían todavía de allá de España, etcétera. Entonces, bueno, es un periodo también confuso para las iglesias aquí en América, para las diferentes diócesis, etcétera. Y por otro lado, estos gobiernos, repito, tenían un corte pues más bien de tipo revolucionario al estilo francés, ¿no? Venían todavía con estas ideas. Entonces se dictaron leyes que suprimieron órdenes religiosas, que les quitaron los bienes a la iglesia, que el Estado intentó, o en algunos casos lo hizo realmente, meterse en todo lo que era la vida interna de la iglesia, ¿no? Con leyes, etcétera. Y bueno, pues es un periodo en el que efectivamente las iglesias al estilo europeo, colonial, esta unión entre el Estado y la iglesia, pues también aquí ya se rompen. ¿Por qué? Porque desde su nacimiento estas nuevas naciones ya nacen bajo este signo liberal donde la separación entre la iglesia y el Estado ya es un hecho, ¿no? Es un hecho. Entonces, así es como va recorriendo aquí en América la iglesia durante este siglo, ¿no? Hay leyes que se hacen en contra de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, uno de los dirigentes, Hilario López, expulsa a los jesuitas y decreta que la enseñanza sea laica y obligatoria, ¿no? Pero que sea laica. Y en México igual, Gómez Farías hace algo similar en 1833, aunque después esto se echó para atrás, pero por ejemplo aquí mismo en 1857 con las leyes de reforma, pues se le quita el fuero religioso, se prohíben los votos religiosos, se le quita a la iglesia la capacidad de adquirir bienes, se le otorga al gobierno la facultad de intervenir en el culto y en la disciplina eclesiástica. Se nacionalizan los bienes de la iglesia, se suprimen las órdenes religiosas y se establece la libertad de culto, ¿no? Entonces todo esto sucede, por ejemplo, aquí en México en 1857 y en las leyes de reforma que son en esos años. Y algo similar sucede en el resto de América, en Guatemala en 1879, en Honduras en 1880, en El Salvador en 1894, en Colombia, en Venezuela, Ecuador. O sea, se van dictando estos tipos de leyes que van despojando a la iglesia pues de los bienes y de la influencia que tenía, por lo menos a nivel de los gobiernos, ¿no? de esta unión iglesia-estado. Bien.
Entonces, esto es lo que sucede en América. ¿Qué más pasa en este siglo? Vamos a hablar ya de unos movimientos de pensamiento y sociales que también se dieron en este siglo y que influirán mucho en el devenir de la Iglesia y de la fe, ahora que regresemos de este pequeño corte. Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia. Transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Bienvenidos de regreso a este su programa Historia de la Iglesia, amigos de Católica Radio. Estamos aquí hablando del siglo XIX, de este siglo pues que ya está tan cercano a nosotros y del que hemos heredado pues muchas de las ideas y de del pensamiento, de las corrientes de pensamiento que todavía perduran hoy con nosotros. Vamos a verlas ahora algunas de ellas y sus consecuencias. Hablamos, bueno, que fue el siglo de la independencia de los países americanos, Iberoamérica fundamentalmente, y vamos a hablar ahora un poco de otro gran movimiento social, técnico que se dio, le llamamos la Revolución Industrial. ¿Qué es la Revolución Industrial? La Revolución Industrial que se da en el siglo XIX es este paso de la sociedad agraria, una sociedad basada en la tierra, en la agricultura, en la ganadería, ¿no?, a la sociedad urbana, es decir, a la sociedad que ya está basada no en la tierra, sino en el capital, en el dinero, ¿no?, básicamente. Este paso, ¿qué causó? Pues un progreso enorme, pero también tuvo un impacto social terrible. ¿Por qué? Bueno, porque lo que sucede es que este movimiento nace en Inglaterra, ahí empieza a ver estos descubrimientos científicos, ¿no?, que permiten construir maquinarias, que permiten construir los artículos que anteriormente se hacían todos a mano, de manera artesanal y a muy alto costo. Ahora, gracias a la técnica y a la tecnología que se va desarrollando, se pueden producir muchas cosas ya en grandes volúmenes y a precios mucho más bajos, con lo cual todo esto es mucho más asequible a la población. Eso es lo bueno. Claro, esto genera grandes industrias, grandes monopolios comerciales, ¿sí? Y entonces mucha gente del campo, ¿sí?, que además recordemos y veremos ahorita más adelante que había grandes problemas de revoluciones y de guerras, pues eso para el campo es desastroso. Sin embargo, entonces estas personas emigran a la ciudad a buscar trabajo y lo encuentran, pero lo encuentran en unas condiciones realmente infrahumanas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es un fenómeno nuevo esto del trabajador, del obrero, por así decirlo, ¿no?, o del trabajador urbano. Antes existía el campesino y había tenido muchas formas de haberse relacionado con el dueño de la tierra. Ahora ya la tierra no es tan importante, ahora lo importante es el capital. ¿Quién tiene el dinero para poner un nuevo negocio, una nueva empresa, un nuevo comercio, ¿sí? Entonces, cuando llegan estas grandes masas, digamos, de campesinos desplazados que se quieren, van buscando una mejor pues, oportunidad de vida y llegan a las ciudades, pues lo primero que sucede es que hay tanta mano de obra, ¿sí?, y tanta mano de obra que es algo nuevo, que está totalmente indefensa. No hay una ley laboral, no hay nada que los proteja. Y entonces están totalmente al, pues digamos ahora sí que al arbitrio de la persona que tiene el capital, del patrón, ¿no? Por lo tanto, pues ¿qué sucede? Que se ofrecen salarios de hambre, de miseria, la gente vive hacinada. ¿Por qué? Porque las ciudades crecen de repente de una manera impresionante con toda esta gente y no hay lugar para todos ellos. Entonces, pues hay un hacinamiento en las periferias de las ciudades, pues muy grave, ¿no?, donde la gente vive ahí. Y realmente las condiciones de trabajo son infrahumanas. No hay nada que proteja al trabajador, no hay leyes que digan, por ejemplo, de cuánto es el tiempo de la jornada laboral. Entonces, jornadas laborales de 10, 12, 14, 15, 18 horas, pues no son, o sea, son normales para ese momento, ¿no? La gente tiene que trabajar y si tú no trabajas, pues hay otro que puede tomar tu trabajo porque hay muchísima mano de obra disponible. Y esto causa, obviamente, pues una tragedia humana realmente en este sentido. Esta revolución industrial tuvo dos etapas, por así decirlo. Una a principios del siglo, ¿no?, que es lo que estoy platicando ahorita, y después vendrá una segunda fase
a partir de 1850 más o menos, hasta el 1900, cuando es la época del ferrocarril, que el ferrocarril, el tren, ¿verdad?, es un elemento impresionante de cambio social. ¿Por qué? Porque de repente existe este medio de transporte y de comunicación que permite transportar a largas distancias cantidades de cosas, de mercancías o de personas a un costo muy bajo. Digo, comparado con trasladar ese mismo volumen al lomo de caballo o de vacas o de toros o de bueyes o en carretas, pues imagínense la diferencia que hace eso, ¿no? De repente, pues hay correo, hay comunicación, ¿sí? Yo puedo escribir una carta y en un día, 2 días llega a 500 kilómetros de distancia. Eso no sucedía unos años atrás, era impensable. Entonces, bueno, el ferrocarril es un invento, ¿no?, que marca un cambio social muy importante. Además, esta revolución industrial que genera por sí misma estas grandes empresas, lo que hoy llamaríamos transnacionales, ¿verdad? Bueno, surgen desde el siglo XIX. Algunos países que son en donde se da este desarrollo económico, este desarrollo tecnológico, pues y obviamente eso repercute en su poderío militar definitivamente, y entonces ellos se van adueñando de una serie de territorios a lo largo de todo el mundo, donde se convierten en los nuevos conquistadores, pero ya desde un punto de vista más económico y comercial. Y así, en este siglo XIX, Inglaterra es la gran potencia mundial que tiene sus colonias, sobre todo en África, en la India, en Asia, ¿sí?, y de la que traen pues materias primas a muy bajo costo, ¿no?, porque pues simplemente las explotan y las traen a Inglaterra, en donde las procesan y se hacen ya productos manufacturados que luego se vuelven a vender incluso a las mismas colonias, ¿no? Entonces, o al resto del mundo. Entonces surge este comercio internacional, pero surge este colonialismo económico también. ¿Quiénes son las fuerzas coloniales de esta época? Pues las grandes naciones europeas. Decíamos Inglaterra, Francia también en África tiene grandes posesiones de África, toda el África ecuatorial, el norte de África, pues está bajo el dominio francés. Alemania tiene una zona en la parte oriental de África y en la parte suroccidental de África, ¿no?, lo que hoy son Namibia y Tanzania. Japón también en el Asia invade parte de China y Corea, es propiedad de Japón en ese momento. Rusia invade el norte de China también. Entonces hay varios países, ¿no? Portugal también tiene en África algunas colonias importantes, y se desarrolla esto que se conoce también con el nombre de imperialismo, ¿no?, que es esta dominación como una colonia, pero más que, digamos, como para estar ahí físicamente, simplemente para extraer las materias primas o la mano de obra barata. Y eso es lo que surge también como fruto de esta revolución industrial. Otra cosa importante que sucede en este siglo XIX es la aparición de lo que se llama el liberalismo, esta forma de pensamiento liberal. Es difícil poder concretar así en una definición muy específica qué es el liberalismo, pero digamos que es una forma de concebir al hombre y a la sociedad que, si bien tiene sus raíces siglos antes, desde el siglo XIII, siglo XIV, con algunas corrientes filosóficas, lo que se llama el nominalismo, y también influye, tiene un componente del pensamiento protestante del siglo XVI. Realmente el liberalismo es propiamente la aplicación práctica, ya en la realidad concreta, de las ideas de la Ilustración del siglo anterior, del siglo XVIII. Ustedes recuerdan que las ideas ilustradas, uno de los grandes postulados de esta Ilustración es el dominio absoluto de la razón, ¿no?, la supremacía de la razón. La razón es lo importante, ¿no? Entonces hay esta fe ciega en la razón y en la ciencia, ¿sí?, que instauran o que promueven que se ponga al hombre como el centro del universo, y digamos, hacer girar el universo alrededor del hombre, y sobre todo en la libertad individual de cada una de las personas, ¿no?
Este es, digamos, el núcleo del pensamiento liberal. Lo más importante es que el hombre sea libre, pero no el hombre como sociedad, sino cada uno. Cada hombre es el dueño y señor de sí mismo y quien decide por sí mismo lo que debe hacer, lo que no debe hacer, lo que está bien, lo que está mal, etcétera, ¿no? Y todo esto basado en que el hombre, a través de su razón, puede y debe y está de hecho dominando pues realmente el universo. Y es verdad, este siglo, en el siglo XIX, es el siglo del gran avance científico, del gran avance tecnológico. Todas las cosas que hoy tomamos por sentadas, ¿no? Se generan en este siglo, ¿no? El telégrafo, los rayos X, la medicina, la química, la física, tienen unos avances impresionantes. Nace el automóvil, el coche, surge en el siglo XIX, el telégrafo, el teléfono, o sea, todas estas cosas que hoy nos parecen normales en la vida moderna, bueno, pues surgen ahí. Imagínense el impacto que esto tenía en la mente de las personas. Decía, bueno, ahora sí, pues no necesitamos a Dios. ¿Cuál Dios? ¿Sí? Si el hombre vemos cómo momento a momento va cada vez conquistando la naturaleza, ¿no? La medicina también tiene, se descubren las vacunas, se descubre el hecho de que son los microbios, los causantes de enfermedades, etcétera. O sea, parece ser que realmente sí, el hombre puede llegar con el tiempo a dominar totalmente la naturaleza. Y entonces, bueno, en este pensamiento se dice, bueno, pues lo importante es que el hombre tenga su libertad, que sea él el que se gobierne a sí mismo, ¿no? Y entonces, digamos que el pensamiento liberal tiene tres postulados muy fuertes, o sea, las tres bases de este pensamiento liberal. Uno es la hipervaloración, o sea, la valoración de más de la libertad individual. Claro que todos somos libres, claro que Dios nos hizo libres, claro que Dios garantiza nuestra libertad, pero nuestra libertad no es absoluta, dependemos de Dios. Bueno, pues el liberalismo dice no, el hombre es absoluta y totalmente libre y cada hombre debe ser libre. Por otro lado, el segundo postulado es la razón como norma suprema, ¿sí? La razón individual, ¿no? O sea, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo digo, eso es lo que vale, ¿no? A mí no me importa lo que piensen los demás, si no estoy de acuerdo, pues no tienen valor para mí, etcétera, sino yo soy el que decido las cosas, ¿no? Y por otro lado también, al descubrir las leyes de la naturaleza, pues se cae en este pensamiento de decir, bueno, realmente pues Dios no hace falta porque la naturaleza ya funciona por sí mismas, ¿no? Se están descubriendo todos estos, pues decía yo, en la medicina o en la biología. Acuérdense, este es el siglo, por ejemplo, de Darwin, que escribe el origen de las especies, ¿no? Que es el fundamento de la teoría de la evolución, de cómo va desarrollándose las diferentes especies. O sea, el hombre efectivamente va descubriendo unas reglas en el universo y dice, bueno, pues si el universo funciona por sí mismo, ¿no? Pues Dios sale sobrando. Y entonces una concepción del liberalismo es este deísmo del que ya hablamos antes, ¿no? Que a lo más se acepta un Dios allá lejano, que quizá en algún momento puso a andar este universo, pero que hoy por hoy ya no tiene nada que ver con él, ¿no? El universo, la naturaleza funciona por sí misma y la podemos conocer, etcétera, etcétera, ¿no? Y desde luego que los enemigos de este pensamiento pues son la moral, la verdad y la religión, ¿no? Hablaremos de esto regresando de este pequeño corte. Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Bienvenidos de nuevo, amigos de Católica Radio, a este su programa Historia de la Iglesia. Estamos hablando del siglo XIX y del pensamiento liberal que se gesta o cuaja, digamos, en este siglo. Hablábamos de que es este individualismo radical, acendrado, ¿no? Donde la libertad personal, individual es lo máximo, la razón también es la única criterio, ¿no? Y finalmente, bueno, como se hace a un lado a Dios, ¿no? Se le recluye allí en un lugar muy lejano, sin que tenga ninguna interacción con el mundo, con la naturaleza, con nosotros mismos, evidentemente, con el hombre. Y por lo tanto, pues los grandes enemigos del liberalismo, o como lo ven ellos, el pensamiento liberal,
pues es todo aquello que sean normas, ¿no? Normas que te digan que esto está bien, que esto está mal. Y por lo tanto, bueno, pues la moral, la verdad y la religión son los grandes enemigos del liberalismo. Y se dedicarán a atacarlos de todas formas, ¿no? Incluso este liberalismo, pues también se mete, ¿no? en el campo religioso, en el campo de la fe. Cuando nosotros como creyentes nos dejamos llevar por estas ideas, pues caemos en la antigua y primera tentación del hombre, ¿no? Recordemos aquella escena que nos narra la Biblia, ¿no? Muy bonita, de la serpiente tentando al hombre, a Eva, ¿no? ¿Y qué es lo que les ofrece la serpiente? Seréis como dioses, ¿no? Seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. O sea, ya no dependan ustedes de nadie, no dejen que nadie les diga qué hacer y qué no hacer. Y esa es la propuesta del liberalismo, o sea, no es nada nuevo, simplemente es la misma tentación allá del paraíso terrenal, pero pues con palabras modernas, ¿no? Pero les pregunto, esto es lo que estamos viviendo ahora en el siglo XXI también, ¿verdad? Pues viene desde el siglo XIX. ¿Qué más sucede? Pues Europa en este siglo es una Europa también, aparte de ya después de las guerras napoleónicas, del imperio napoleónico, es una Europa asolada por continuas revoluciones. Decíamos que aunque se trató de restaurar la monarquía, ya había avanzado demasiado los movimientos sociales, el pensamiento, incluso liberal, etcétera, ya no era posible. Y entonces hubo continuas revoluciones, hubo 3 grandes oleadas de revoluciones que mantuvieron a los países dentro de sí mismos y a veces unos contra otros, luchando continuamente, ¿no? Porque se hacían partidos, se hacían alianzas, etcétera. La primera oleada fue a partir de 1820 más o menos, después viene otra oleada de revoluciones en el 1830 y finalmente en 1848 es la última gran época así un poco revolucionaria. Y en este momento, en 1848, mediados del siglo, es importante porque uno de los legados de esta última oleada de revoluciones de 1848 es lo que da paso al desarrollo de los movimientos obreros. O sea, ya llevamos medio siglo de esta revolución industrial y, bueno, ya las condiciones del que podían sufrir y aguantar los obreros, la gente los proletarios, como lo llamará Marx, pues ya eran desesperadas. Entonces, parte de esta revolución viene de ahí, ¿no? Y aquí es donde empiezan a nacer esta última, digamos, elemento que constituye al siglo XIX, que son los movimientos obreros. A partir de la segunda mitad del siglo XIX empiezan estas protestas, estas manifestaciones de los obreros que al principio pues era simplemente decir ya no aguantamos más, ¿no? O sea, pero no tenían un objetivo político, un programa político determinado, sino simplemente era la expresión de la insatisfacción, del ya no aguanto más. Pero poco a poco se van organizando y ya para 1870 ya existen los sindicatos, ¿no? Por ejemplo, no existían antes. Entonces es en esta segunda mitad del siglo XIX cuando el mundo obrero se empieza a organizar para defender sus derechos, ¿no? Y entonces ahí viene todo este movimiento sindicalista que trata de proteger, y lo va logrando evidentemente, los derechos de los obreros para lograr un equilibrio, ¿no? Para que no fueran explotados tan inhumanamente como lo estaban siendo, ¿no? Y estos movimientos obreros, bueno, pues pasarán hasta el siglo XX, ¿no? Pero surgen ahí. ¿Quiénes son cómo se conforman estos movimientos obreros? Bueno, pues hubo varios, digamos, colores o varios enfoques de cómo proteger o cómo reivindicar estos derechos de los obreros. Uno fue el movimiento anarquista, un grupo que rechazaba todo tipo de autoridad, ¿no? No querían las autoridades, querían un mundo pacifistas, eran pacifistas, no querían guerras, estaban metidos, repito, la Europa de aquella época era una Europa en guerra, pero ellos más bien pacifistas y colectivistas, es decir, vamos a vivir todos en común, ponemos todo en común, etcétera, ¿no? El movimiento anarquista era este. Luego está obviamente el movimiento marxista, iniciado por Carlos Marx, siglo XIX, con su manifiesto comunista y con El Capital, ¿no? Donde él trata de explicar cómo hay esta oposición entre las clases, la clase obrera y la clase capitalista, y cómo hay una lucha de clases y tal, ¿no? Sobre todo el tema del marxismo. Y también se logró otra forma en que hubo estos movimientos obreros fue a través de una organización que se llamaba la Internacional de Trabajadores, que fue un movimiento que logró agrupar sindicatos de varias naciones, ¿no? Una especie de sindicato transnacional. Bueno, pues fue la forma en que los obreros fueron
manifestándose y logrando algunos pues sí, avances en cuanto a la reivindicación y protección de sus propios derechos. Pues este es el panorama del siglo XIX. ¿Qué hizo la Iglesia? ¿Cómo respondió la Iglesia? ¿Cómo le fue a la Iglesia en este siglo? Ya hemos hablado un poquito de ellos y pues sabemos que fue un siglo muy turbulento y que marcó un cambio definitivo, importantísimo en la vida de la Iglesia. Empecemos con el tema de Napoleón, que es con el que empezamos el siglo. Ahí el Papa Pío VII fue el que le tocó vivir esta segunda parte de la influencia napoleónica en el siglo XIX y tuvo pues serios enfrentamientos con Napoleón. Podemos decir entre paréntesis que a partir de este Papa Pío VII, principios del siglo XIX, hasta la fecha, Dios ha bendecido a su Iglesia con una serie ininterrumpida de papas extraordinarios que han sabido llevar a la Iglesia, han podido llevarla en estos dos siglos, 19, 20 y lo que llamamos el 21, de una manera extraordinaria. Cosa que, como hemos visto en la historia, no siempre sucedía así, ¿no? Pues ahora estamos viviendo un momento privilegiado desde este Papa Pío VII. Este Pío VII, recuerden que en este momento todavía los papas tenían un territorio grande, importante en lo que hoy es Italia, los estados pontificios. Bueno, pues Napoleón, en todas sus guerras estas de conquista, invadió varias veces estos estados pontificios, etc. Pero realmente empezaron los problemas. Bueno, con este papa se hizo el concordato aquel de los obispos, que los que hablamos, ¿se acuerdan que hablamos al principio de que este concordato en que Napoleón iba a nombrar los obispos y el papa los iba a elegir canónicamente, ¿no? Pues fue con este papa, Pío VII. Pero después Napoleón le pide a Pío VII que invalide el matrimonio de su hijo Jerónimo Bonaparte, con su esposa, porque se quería casar con otra, el hijo. El Papa obviamente no acepta y en represalia Napoleón invade algunos de los territorios pontificios y se apodera del Papa, ¿sí? Y se lo lleva preso, ¿sí? Se lo lleva preso también porque el Papa lo excomulga a Napoleón en 1809 y el Papa Napoleón, ante esta excomunión, pues va por el Papa a Roma, invade Roma, etcétera, Italia, etcétera, y se lleva al Papa preso desde 1809 hasta 1814. Napoleón tuvo preso al Papa. Bueno, antes de esto hemos de decir que el Papa se vio obligado también, bueno, como por las presiones, etcétera, de asistir a la coronación de Napoleón en 1804. Ahí en la Catedral de París, en la Catedral de Notre Dame. Pero bueno, a partir de 1809, Napoleón tiene prisionero al Papa Pío VII, ahí en Francia. Y lo obliga, lo está presionando para que nombre a los obispos. El Papa dice que mientras él esté prisionero, él no puede actuar libremente y por lo tanto que no va a hacer nada. En fin, hubo este gran enfrentamiento entre Pío VII y Napoleón. Y finalmente también lo que sucedió fue otra cosa. El mismo Napoleón repudió a su primera esposa, Josefina, por querer casarse con una princesa austriaca, María Luisa. Logró que el cabildo eclesiástico, es decir, los eclesiásticos de París, declararan nulo su primer matrimonio, cosa que no se puede, evidentemente. El Papa protestó y como represalia Napoleón dijo, bueno, pues ahora los estados pontificios son de mi hijo, ya no son del Papa, ¿no? Entonces, bueno, como él en ese momento tenía el poder militar, pues así estaban las cosas, ¿no? Finalmente, bueno, a partir de 1814 y debido a los fracasos militares que ya empieza a sufrir Napoleón, el Papa finalmente es liberado y regresa a Roma, ¿no? Regresa a Roma triunfante, ¿no? O sea, ya libre, ¿no? Finalmente a regresar a tomar posesión de los estados pontificios, ¿no? Porque ya Napoleón iba perdiendo la guerra, por así decirlo, ¿no? Los papas le regresan en ese momento a los estados pontificios, no durará mucho esto, pero bueno, primero así fue. Y también es importante notar que en este mismo año, 1814, este Papa Pío VII restaura la Compañía de Jesús. ¿Se acuerdan que en el siglo anterior había sido suprimida la Compañía de Jesús, ¿no? Había sido disuelta, aunque nunca desapareció totalmente, como ya comentamos? Bueno, pues este Papa reconoce que eso estuvo mal hecho y entonces vuelve a restaurar y a poner en vigor a la Compañía de Jesús, a los jesuitas, ¿no? Bien, en este siglo de tanta tumulto, donde la Iglesia ve disminuida pues su influencia, ¿no? Decíamos esas separaciones de Iglesia y Estado, donde pues por todas las guerras la práctica
de la vida cristiana entre el pueblo, pues ha sufrido mucho, ¿no? Porque pues cuando estás en guerra, pues no puedes ir a misa el domingo, ¿no? A lo mejor ni sacerdote hay. Pues la iglesia se preocupa de volver a catequizar y de volver a cristianizar prácticamente al pueblo común, ¿no? A las gentes ordinarias. Y es un siglo impresionante en el nacimiento de nuevas órdenes religiosas. Voy a mencionar así de corridito algunas, pero de algunas que son muy conocidas, otras quizá no tanto, pero esta es una pequeña muestra de la gran cantidad de órdenes religiosas, congregaciones religiosas que surgen en este siglo XIX, como un gran florecimiento de la iglesia en medio de tanto problema, ¿no? Y repito, bajo la guía de papas extraordinarios a partir de Pío VII. Está, por ejemplo, Santa Magdalena Sofía Barat, que funda a las religiosas del Sagrado Corazón, que perviven hasta nuestros días. San Marcelino Champagnat, que funda a los Hermanos Maristas. Nace también la Sociedad de Hijas del Corazón de María. Las conferencias de San Vicente de Paúl, fundadas por Federico Osnam, ¿no? un seguidor de la espiritualidad de San Vicente de Paúl. San Juan Bosco, ¿no? Que funda la congregación, por un lado, de los salesianos y por otro de las Hijas de María Auxiliadora, o sea, gran fundador San Juan Bosco. Nacen también los Oblatos de la Virgen María, Oblatos de María Inmaculada, los Claretianos de San Antonio María Claret, ¿no? Francés, los Paulistas de Hecker, se llama su fundador, o los misioneros combonianos del padre Comboni, por eso se llaman combonianos. La Sociedad del Verbo Divino, fundada por Hansen, que se dedican mucho a la publicación de libros y de cosas para propagar la fe, ¿no? Una cantidad impresionante de congregaciones, como si Dios quisiera pues darle este apoyo, ¿no? A la iglesia, que se veía pues ya por los poderes del Estado, ¿no? Atacada en muchas ocasiones, ¿no? Y finalmente, bueno, pues hay muchos santos, pero 3 grandes santos de este siglo, ¿no? Quizá muy los más notorios de este siglo. Por un lado, el cura de Ars, San Juan María Vianney, modelo de párroco, ¿no? El patrono de los párrocos, un gran sacerdote, el cura de este pueblo de Ars, en Francia. Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? Doctora de la Iglesia, nombrada recientemente doctora de la Iglesia. Y Santa Bernardita Subirús, ¿no? A la niña a la que se le aparece la Virgen de Lourdes, ¿no? Entonces, pues son estos santos que la Iglesia va dando en medio de tantas tribulaciones. Y repito, bueno, pues hay la labor de los papas de este siglo fue muy importante. El Papa León XII, que sucede a Pío VII, de 1823 a 1829, este Papa le toca enfrentar, por ejemplo, los avances de la masonería, del antipapismo, porque al surgir estas naciones europeas y estar en guerras unas contra otras, quieren también ir en contra del Papa, ¿no? Porque el Papa finalmente es uno de los soberanos de Europa también, ¿no? Más adelante viene Pío IX, que en su pontificado, que es uno de los pontificados más largos de la Iglesia, estuvo 24 años gobernando la Iglesia, de 1846 a 1878. Durante Pío IX pasan esta cosa importantísima en la Iglesia. Por un lado, en 1870 se pierden los estados pontificios, es decir, en todas estas revoluciones y todos estos movimientos, los italianos quieren unificar Italia. Y claro, los estados pontificios estaban en Italia, por lo tanto, se los quitan al Papa, se los conquistan tal cual, o sea, hay una conquista militar, y de hecho quedan perdidos los estados pontificios, y la ciudad de Roma, la ciudad de los papas, pasa a ser la capital de la Italia moderna que hoy conocemos, ¿no? Obviamente esto el Papa en un principio pues no lo acepta, evidentemente, o sea, por principio no lo acepta, y dice que no puede aceptar esto, y se declara prisionero en el Vaticano, se encierra en el Vaticano y dice: soy prisionero, ¿no? O sea, no estoy de acuerdo con esto. Bueno, pero el hecho es de que la Iglesia pierde totalmente su poder temporal. Ya el Papa ya no es un rey, un soberano que tenga unos territorios, unos súbditos directamente sujetos a él. Lo cual, bueno, pues por un lado era una pérdida, evidentemente, parecía serlo, pero
vemos cómo Dios permite esto para que la Iglesia realmente recobre esa libertad de ya no estar sujeta a las vaivenes de la política internacional, ¿sí? Y simplemente se dedique a lo fundamental, que es la evangelización. Y desde entonces, pues la Iglesia se ha liberado ya de esta preocupación mundana de tener que administrar y gobernar y entrarle a la política como un estado más, ¿no? A partir de esta pérdida en 1870 de los estados vaticanos, de los estados pontificios, ¿no? Más adelante hablaremos de cómo queda la situación del Vaticano, pero eso ya será en el siguiente siglo. Total que el siglo XIX pues es la pérdida aquí del poder temporal de la Iglesia. Y otra cosa importante que sucede durante este pontificado de Pío IX es que él convoca al Concilio Vaticano I. Y este Concilio Vaticano se lleva a cabo de 1969, precisamente en 1870. Y realmente no concluyó no terminó los trabajos que tenía que hacer, precisamente porque se viene todo este problema de la pérdida de los estados pontificios. Entonces quedó un poco interrumpido los trabajos de este primer Concilio Vaticano, Concilio Vaticano I. Pero una de las cosas que nos dejó muy claro este Concilio Vaticano fue la infalibilidad del Papa cuando habla ex cátedra, ¿sí? A partir de entonces nos conocemos el dogma de que el Papa, cuando habla como pastor universal de la Iglesia ex cátedra, o sea, desde la cátedra, desde la silla de San Pedro, por así decirlo, en temas de fe y de moral, el Papa es infalible. Cuenta con la asistencia del Espíritu Santo para no equivocarse en cuestiones de fe y moral. Entonces tuvo que ser definido como dogma, pues porque había muchas corrientes, recordemos el pensamiento liberal, ¿verdad? También estaba dentro de la Iglesia, que decían que, bueno, pues que el Papa no siempre había que hacerle caso porque se podía equivocar, ¿no? Bueno, pues aquí en este concilio se define claramente esta doctrina, este dogma de la infalibilidad del Papa. También podemos mencionar en este periodo de Pío IX, pues que él proclama la Inmaculada Concepción en 1854, ¿no? También es un dogma de fe muy importante, pues que tiene mucha resonancia en el pueblo cristiano, ¿no? En fin, después de él viene el gran Papa León XIII, con el que cierra este siglo. Y de él podemos decir muchas cosas, pero quedemos nada más con esto, y con esto cerramos. El Papa León XIII es el Papa que lleva a la Iglesia, la introduce en el mundo moderno, y lo hace abordando el tema de lo que hoy llamamos la doctrina social de la Iglesia. O sea, es el gran Papa que entiende que el mundo ha cambiado y que la Iglesia tiene que dar una respuesta a este nuevo mundo industrializado, moderno, donde ya, pues lo que hoy vivimos, prácticamente lo que vivimos. Y es este León XIII, sobre todo en su encíclica Rerum Novarum, en donde es la primera encíclica, digamos, que habla sobre las relaciones entre las personas desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista del trabajo, ¿no? Porque le toca a él vivir, pues, el final de la revolución industrial, ¿no? Y ve todo lo que ha sucedido en el siglo, lo que ha habido ahí, y entonces, pues, es el Papa, digamos, de la modernidad, que introduce a la Iglesia en este mundo moderno. Y vamos a cerrar este capítulo con este Papa León XIII, y hablaremos un poquito más de él en la próxima sesión del siglo XX. Muchas gracias y hasta la próxima. Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México.